León, presidente de Datanálisis, @Luis Vicente León. Bienvenido, Luis Vicente, feliz año, todo lo mejor para ti. Siempre, igualmente para mí. Mira, yo quería comenzar el programa porque no nos vemos el año pasado. Han ocurrido muchas cosas. En un mes pasa de todo en este país, digamos una semana. Y lo más importante para mí, desde tu punto de vista de Datanálisis, que tú siempre tienes que estar como interpretando la realidad. Tienes que hacer una comparación de lo que quiere la gente, lo que perciben tus encuestas, con lo que pasa en la realidad, con lo que deciden los dirigentes. Y tenemos en este momento un choque de trenes entre una oposición y entre un gobierno. Pero lo que yo quiero es que tú interpretes para las dos partes cuál es tu interpretación de lo que quiere el país. ¿Qué se puede leer de ese 6D? Sí, mira, lo primero importante es que la población quiere básicamente resolver sus problemas, los problemas que afectan su vida cotidiana. Está en el medio de una crisis severa que afecta la calidad de vida de la población, lo afecta con una inflación brutal. Que impide que la población pueda acceder a los bienes que normalmente podía comprar en el pasado, pero además que compromete de manera real temas alimenticios, temas de salud, temas de transporte, temas de infraestructura, porque no los puede pagar. Es decir, los precios han crecido de una manera realmente brutal y no hace falta, la inflación no ocurre en un reporte del Banco Central. No estoy justificando que el Banco Central no publique las cifras o las estadísticas oficiales. Yo creo que eso es terrible, que un país no esté publicando datos que sí está calculando. Es decir, no es que haya un problema técnico y que no saben cuál es la inflación, simplemente que decidas voluntariamente, políticamente, ocultar la información al país es obviamente inaceptable. Pero porque además tiene impacto muy importante. Pero la verdad es que para una persona común y corriente, la inflación no ocurre en el reporte del Banco Central que nunca lee, ocurre en su vida, ocurre cuando va al supermercado y encuentra que los precios han crecido cada semana, cada día, de una manera absolutamente desbordada. Y su sueldo no crece proporcionalmente. Es que no importa si no hay un dato de desabastecimiento para la población básica. ¿Por qué? Bueno, porque cuando ella va al supermercado no consigue bienes esenciales y tiene que hacer maromas para poder comprar los productos que son vitales en su vida. Es decir, estamos hablando de leche, estamos hablando de harina de maíz precocido, estamos hablando de azúcar, o sea, estamos hablando de bienes que son fundamentales para la vida y que tú no puedes ir al supermercado, y Venezuela es prácticamente el único país del mundo donde eso está ocurriendo en este momento, o sea, un país sin guerra, ¿no? que la gente no puede ir a comprar lo que necesita, sino que tiene que hacer maromas para hacerlo. Bueno, ¿qué quiere la gente? Resolverlo. Es decir, si tú estás hablando de algo tan fundamental como la inflación, la posibilidad de obtener productos, el estrés que te causa que un médico te receta algo porque tú o tus hijos se sienten mal y tienes que hacer una tournée completa por toda la farmacia para conseguir el producto, y además tienes que pedirle al médico que te dé una lista de 10 cosas distintas porque no es la que él piensa que es la mejor, sino la que haya, y que además te tienes que sentir que te da como una piedra en los dientes si finalmente consigues el sustituto del sustituto de la medicina. Bueno, obviamente que la gente se siente mal y que lo vimos reflejado en la votación del 6D. Es decir, la votación del 6D, Pedro, no es más que ese sentimiento que la población tiene sobre la necesidad de cambiar, que a lo mejor no necesariamente estaba votando por alguien, estaba votando por algo, por un cambio, estaba buscando por la solución de sus problemas. ¿Qué hubiera esperado un país normal de ese resultado? Es decir, ¿cuál es la lectura que debía haber hecho tanto el gobierno como la oposición del resultado del 6D? Bueno, ninguno de los dos, en mi opinión, ha hecho una lectura correcta. Lo primero es la lectura oficial. El gobierno, mira, no importa lo que diga, sí, porque tú en la política estás acostumbrado a construir unos discursos que tratan de minimizar el costo de tu derrota. Entonces tú inventas. Es decir, un político en campaña, o sea, un candidato nunca dice que va a perder, aunque esté con 3% en la encuesta. Ahora, cuando pierdes, tú tienes que interpretar qué pasó.
Y cuando perdió el gobierno, tenía que haber interpretado que la gente le estaba diciendo que quería cambio. Eso lo hablamos aquí antes de las elecciones. Tú decías que tú tenías la percepción que el gobierno no estaba leyendo lo que quería la gente y que se seguían enfocando en la guerra económica. Pero vemos ahora un cambio de gabinete y se siguen enfocando el nuevo ministro de Economía, negando que hay inflación, problema que acabas tú de subrayar, y también niegan de que pueda haber un cambio por la guerra económica. Entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer? Fíjate, bueno, ahí tienes un primer problema, que es que si tú no reconoces primero el problema político es que la gente no se siente bien. Y que no se puede sentir bien. Y no te estoy hablando de la oposición, te estoy hablando incluso del chavismo. Algunos chavistas votaron por el chavismo, pero pregúntale a un chavista si se siente que el gobierno ha logrado resolver los problemas de su vida. No, es decir, simplemente él puede tener una conexión política con el legado, etcétera, pero tendrías que estar absolutamente loco para decir que en Venezuela las políticas del gobierno venezolano han logrado resolver el problema. Y la excusa de la guerra económica es una excusa muy pobre, es decir, una excusa muy pobre, porque al final del día, mira, a lo mejor te sirve para el discurso otra vez, o para darle argumentos a la gente para que pueda defender a su gobierno. Pero la verdad es que 3 años después de que tú estás hablando de la guerra económica, porque se empezó a hablar de la guerra económica todavía en el gobierno del presidente Chávez. La gente no lo compra. Antes, al principio lo compraron, ¿sabes? Y por ejemplo, alrededor del tema del DACASO, antes de las elecciones regionales del 2013, ahí hubo alguna venta del tema, mucho más fuerte, mucho más sólida, del tema de la guerra económica. Pero al final del día, hoy, no te lo creen. Y el que te lo cree, entonces siente que tú has sido incapaz de resolver. O sea, tú no eres el general entonces, porque si tienes 3 años diciéndome que el problema es la guerra económica, y lo único que ha ocurrido en estos 3 años es que hay más inflación, que hay peor abastecimiento, que hay deterioro brutal en la producción, que hay una pérdida total de confianza. Bueno, ¿qué te puedo decir, Pedro? Si tú tienes 3 años diciéndome que hay una guerra económica y al final de los 3 años tú lo que has hecho es empeorar el país. Bueno, te voy a decir, si te creo la guerra económica, entonces tú no eres el general para, digamos, conducir a esa batalla. Pero sin dejar la posición que la vamos a agarrar ahorita de lado, quería preguntarte también, yo veo como una intención por parte del presidente Maduro de arreglar algunas cosas. Creo que se eligió este ministro de Economía para satisfacer las necesidades del grupo más radical, de izquierda radical, pero pone a Pérez Abad frente al Ministerio de Producción, y él está muy relacionado de alguna manera con la producción del país. ¿No crees que eso sea un voto de confianza que se le pueda dar para ver si puede empezar a resolver todos los problemas y las trabas que tenemos para la producción? Se ve que por un lado hacen algo, pero por el otro no. Pero interprétame tú eso. Mire, yo, la verdad, ni siquiera quiero criticar el nombramiento del ministro de Economía o vicepresidente económico del país. Sí, al final tenemos que ver cómo actúa. Es decir, tú a veces tienes formas de pensamiento. Yo no conozco ningún análisis más distinto al mío sobre la crisis que la del ministro de Economía. Es decir, tenemos una visión radicalmente distinta, completamente distinta, sobre cuáles son las causas de la crisis. Pero bueno, también lo tenía en el discurso a veces el gobierno, y lo tuvo también en algunos momentos Giordani. Es decir, no es nuevo para nosotros el discurso del ministro de Economía. Quizás con diferencias en sus formas, etcétera, incluso en su formación, pero en todo caso, el debate de que el culpable de los problemas es el sector privado, el debate de que hay que controlar y que el problema no es el control, sino que no estás controlando bien, y que la solución del problema no es liberar, sino controlar todavía más adecuadamente y sofisticadamente. Eso es un argumento que ha utilizado lo que podríamos llamar el socialismo, digamos, clásico, por no calificar, porque yo tengo una calificación un poco más dura sobre eso, pero en todo caso, el socialismo clásico, el que ya no existe, es decir, el socialismo que se ha derrotado, el socialismo que construyó puras crisis, el socialismo que destruyó países, el socialismo que tuvo que cambiar, no el socialismo moderno, no el socialismo nuevo, ese socialismo, cuando tú estudias la historia, y hay algunos analistas internacionales que han estudiado más de 60 casos sobre la evolución de ese socialismo, siempre tiene 3 fases. La primera fase es la fase donde empiezan a controlar. Bueno, después controlas para tapar el hueco que te deja el control, porque evidentemente no funciona. Y sigues controlando para tapar. ¿Cuál es la segunda fase? Cuando empiezas a decir que el problema no es el control, sino los controladores que no lo están haciendo bien. Y que hay que ser más sofisticados y más controles y meter a todo el mundo y controlar tú y expropiar.
Es un clásico. ¿Y qué terminó pasando? Llegando a la tercera fase. ¿Cuál fue la tercera fase? En todas esas experiencias. No hay una distinta. O sea, ¿cuál es la tercera fase? Cuando la economía colapsó. Claro. Y la economía colapsa, pero por cierto, en la mayoría de los casos, con la excepción de Corea y Cuba, es las únicas dos porque excepciones. tienen una economía completamente controlada. Claro, pero en esas únicas dos excepciones, en todos los otros casos, también colapsó el sistema político. Okay. Luis Vicente, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quiero volver a tomar el tema de Pérez Abad como nuevo ministro para desarrollar la producción de la economía y también los retos que tiene la oposición, que son bastantes. Luis Vicente León, presidente de Data-Análisis, no la tiene fácil aquí en Con Todo y Pensini, por Globovisión. Aquí en Con Todo y Pensini, por Globovisión, aquí estoy con Luis Vicente León y leyendo todos sus tweets. Me llama uno la atención particularmente de una señora que le está felicitando por el nuevo copete. Excúsate ahí que tú tienes un nuevo copete. Oye, me cambié el peinado, te lo levantaste un poquito, ¿verdad? Está bien. No estoy injertado ni nada. Bueno, pero no, mira, no lo critico, algún día a lo mejor. Claro que sí. Mira, muchas preguntas, que cuál es tu opinión, pero todos dicen que qué va a pasar en abril, en julio, default. ¿Verdad que vamos a empezar ahorita con el corto plazo y después irnos un poquito más a largo plazo? ¿Qué te parece? Yo creo que de nuevo, es muy importante entender que los retos de este año son retos gigantes, que la crisis en Venezuela está en pleno desarrollo, que no hemos visto el clímax. La gente cree que nosotros lo que hemos vivido es la peor crisis en la historia. Yo creo que el ministro tiene razón cuando dice que esta no es ni cerca la crisis más severa que hemos vivido ahí. Crisis, Venezuela ha tenido guerras civiles, ha tenido momentos críticos en el precio petróleo donde la economía ha estado compleja. Lo que le faltó al ministro es proyectar un poquito más, porque lo que sí vamos a ver es una de las peores crisis este año. Yo sí siento él como un ánimo de conciliación, cosa que le aplaudo, porque en este momento los que quieran ir más hacia el centro de la conciliación, creo que los que van a ganar más, él por lo menos dijo que con la Asamblea quiere tener un buen tono. Aparte que podemos estar de acuerdo o no con él, vamos a darle la oportunidad a ver qué va a hacer, ¿verdad? Pero es que además, de nuevo, otra vez, el ministro puede tener unas posiciones ideológicas, pero yo creo que gobernar también te enseña a que todas esas cosas que tú, digamos, escribías y teorías y discutías con tus panas, no sé, en la universidad, en unas peñas ideológicas, cuando tú lo vas a aplicar te das cuenta que son absolutamente inaplicables. Ahora, el equilibrio en el gabinete, como tú lo dejaste en el aire, viene del ministro Pérez Abad, que yo creo que es un actor interesante, siempre, además de proviniendo del sector privado, sector productivo, es un actor también que ha sido muy amplio y que incluso ha llamado a muchos actores, incluso opositores, analistas duros, etcétera, para oír sus opiniones. Lo hizo cuando estaba presidiendo la comisión que revisaba un poco el tema económico en Venezuela a principios del año pasado. Y entiendo que él también tiene una disposición de diálogo, sobre todo lo he escuchado con Fedecámaras, ha hablado con distintos personajes de Fedecámaras. Quizás él pueda ser la llave que pueda abrir esa puerta para que se entienda definitivamente lo que significa producir en Venezuela, lo que significa eso para el empleo y para el crecimiento económico. No sé cuál es tu opinión. Yo creo que él tiene una función que cumplir, que es una función de relevancia, es el tema productivo, la necesidad de generar oferta, el rescate de la empresa privada productiva como un elemento central para la solución del problema. Ahora, lamentablemente sí tengo que decir que la figura de Pérez Abad no garantiza que eso pueda ocurrir, porque aunque tú eventualmente lo coloques sobre la mesa, no hay nada que hacer si el macro está completamente distorsionado. Sí, pues tú no te puedes sentar con unos empresarios y decirle, aquí el problema es que usted no exporta, es una cosa que les encanta, usted es un mendigo de dólares. Ya, viejo, primero, en un país donde no se produce nada, la mayoría de los bienes son importados. Si tú no tienes o las materias primas. Sí, materias primas, tecnología, sí. ¿Dónde está la tecnología con la que yo voy a producir esos bienes sin recibir dólares? Que por cierto, no se los está pidiendo regalado a nadie. Es decir, se lo estás comprando con tus bolívares para poder ir a traer materias primas, tecnología, asesoría, etcétera, abrir mercados, pagar transportes, etcétera. Es decir, son elementos que exigen divisas. Sin divisas no hay producción. ¿Las puedes generar tú? ¿Cómo? Si tú tienes un país en el cual, chicos, no hay ni luz corrida
para poder eventualmente garantizar los procesos productivos. ¿Cómo? Si no hay materias primas. ¿Cómo? Si yo le estoy debiendo a cada santo una vela, porque yo pedí materias primas a los proveedores internacionales bajo un contrato que tú me autorizaste y luego no le pagaste, ni a mis proveedores ni a mí. Que por cierto, no eran dólares para la empresa privada, eran dólares para pagar a los proveedores internacionales que habían mandado. Entonces, si tú no pagaste, ¿cómo es que ahora me dices, pero exporta para que tengas tus dólares? ¿Pero con qué, viejo? ¿Con qué materia prima? ¿Con qué tecnología? Si el mercado está completamente cerrado porque tú, gobierno, no pagaste. Y creo que hay grandes oportunidades para exportar, sobre todo con el bajo costo que tenemos de empleo y materia prima. Mira, Luis Vicente, porque se nos va el tiempo, quería empezar a hablar también de la oposición. Tiene muchos retos, empezó con mucho brío, muy cuestionados. No vamos a entrar a esa polémica ahorita, creo que esto es lo que deberíamos hablar en este momento. El Tribunal Supremo declaró absolutamente nulas actuaciones de la Asamblea Nacional por el desacato. Esto fue la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, declarando como absolutamente nulas las acciones de la nueva Asamblea Nacional de su instalación. Y de aquí surgen preguntas también. El presidente de la República tiene que ir a presentar su memoria y cuentas. Entonces, ¿de qué surge de todas estas decisiones esta tarde? Sí. ¿Qué puede interpretar? Bueno, mira, nada de lo que está pasando es ninguna sorpresa. Es decir, ya sabíamos que el gobierno primero iba a plantear un conflicto institucional y tratar de desconocer lo más que pueda la Asamblea Nacional. Es una estrategia de lo que los americanos llaman damage control. Es tratar de buscar todos los mecanismos posibles para minimizar la capacidad de acción de la Asamblea. Por otro lado, creo más allá de que eso hubiera ocurrido, independientemente de cuál fuera la acción de la Asamblea, es decir, ellos iban a buscar cualquier excusa para utilizar el control que sí tienen del Tribunal Supremo de Justicia para parar decretando inconstitucionalidad. Por cualquier vía van a ir cercando las posibilidades de avance de la Asamblea. Pero también es verdad que la Asamblea, creo que ha tomado una ruta que no es necesariamente la ruta que yo hubiera básicamente tomado. No, todos tenemos derecho a tener diferentes opiniones y nadie tiene el monopolio de la verdad, pero yo creo que, número uno, me parece que la Asamblea tiene que jerarquizar, que la oposición tiene que jerarquizar. Si tú no te puedes casar, es como tu hijo, cuando tú tienes un problema con tu hijo adolescente, tú no te puedes casar todas las peleas. Claro. O sea, entonces no, el tipo va de fiesta, no. El tipo se quiere cambiar de carrera, no. El tipo tiene una novia, no me gusta. El tipo bebe, no puede beber. El tipo, ya, pero, o sea, a lo mejor todas esas cosas a ti te parecen que son malas y te parece que los tienes que cambiar para poder incluso ayudarlo a él mismo. Pero tú no te puedes casar toda la batalla porque al final vas a perder tu hijo. Es decir, bueno, si tú intentas casarte todas las batallas desde la economía, que en mi opinión es fundamental en este momento porque te está yendo por el barranco en Venezuela. No es que está al borde del barranco, está rodando por el barranco económico. Yo creo que yo me concentraría en buscar mecanismos que traten de rescatar el problema económico. Entonces, yo por ejemplo, lo escribí hoy en un Twitter, decía que a mí me parece que quitar retratos o cambiar la bandera nacional y bajarle de 8 a 7 estrellas es tan importante en este momento, en el medio de una crisis como la que vive Venezuela, como un juego de cricket en Parapara de Ortiz. O sea, yo no estoy diciendo que después tú no debatas esas cosas. Claro. Todas las cosas son importantes, pero oye, jerarquiza. Y lo segundo es que tienes que estar dispuesto a negociar. ¿Crees que hay elementos del gobierno y de la oposición que estén dispuestos a hacer eso? Porque también otro de los elementos que una de las personas que eligieron en el nuevo gabinete es Aristóbulo Istúriz, y creo que lo eligen, y es lo que interpreta la gente, es porque él puede ser conciliador, él viene de Acción Democrática y puede dialogar con la oposición. ¿Será que esa elección viene con ese ánimo? ¿Crees que hay algunas personas que tú has identificado que pueden ir por esa vía que necesita el país? Bueno, el chavismo tiene una parte muy importante de pragmáticos. O sea, no es verdad que el chavismo completo es radical, ideológico, comunista. Es decir, no es verdad. Es decir, incluso, ni siquiera te podría decir que en la base del chavismo, la mayoría no es así, y en la dirigencia hay actores que sienten que es necesario introducir racionalidad a lo que se ha hecho. Porque, más allá del discurso, otra vez, a lo mejor tú dices, nosotros vamos a seguir con lo que hemos hecho, pero la verdad
es que tú tienes que reconocer que lo que has hecho es lo que te llevó al fracaso. Y que si tú sigues repitiendo lo mismo, lo más probable es que tú te derrumbes también como la economía, que te derrumbes políticamente, es decir, que caigas y destruyas todas tus conexiones, incluso con una parte importante de la población que sigue siendo chavista, que tiene una esperanza con el legado de Chávez, pero que en un momento determinado va a decir, papá, no, o sea, yo no puedo seguir contigo porque estás destruyendo mi vida. Es decir, y si tú sigues con los controles, con el intervencionismo, con la hostilidad, con la destrucción del sector privado, con la destrucción de la capacidad productiva del país, ¿qué vas a hacer? O sea, eso no es lo que explica por qué perdiste. Claro que lo explica. Ahora, eso no quiere decir que el otro crea, es decir, la oposición crea que ya eventualmente el chavismo está acabado, que ahora ellos son, no sé, el papá de los helados, y que no tienen que sentarse con nadie a negociar, sino simplemente legislar y se acabó. No es verdad, porque tú vas a legislar y van a plantearte conflictos institucionales, el Tribunal Supremo de Justicia te va a parar, tú vas a decir que es ilegal, pero resulta que en Venezuela la legalidad la determina el TCJ y además no es apelable, con lo cual tú puedes decir que intrínsecamente la decisión es ilegítima e incluso ilegal, pero operativamente el Tribunal Supremo de Justicia es la máxima autoridad que define lo que es o no legal en Venezuela. Por lo tanto, o sea, ¿cómo tú llegas a plantearte un conflicto existencial, un conflicto institucional, que además también es existencial, porque tú quieres plantear, el chavismo plantea que él existe y no puede existir la oposición, y ahora resulta que la oposición plantea que su éxito parte de que en los próximos 6 meses destruyan y saquen al chavismo del poder. Mira, yo no voy a criticar, porque es muy fácil criticar, pero es muy difícil actuar. Y por otro lado, rechazo, por ejemplo, la tesis chavista que dice que el hecho de que la oposición quiera buscar mecanismos constitucionales para sacar el gobierno es un golpe de Estado. Bueno, un golpe de Estado que tú creaste en la Constitución, porque resulta que aquí el único que se le ocurrió una idea que en mi opinión es malísima, de incorporar un referéndum revocatorio en la Constitución que no existía, y además llamar a una Asamblea Nacional Constituyente que tampoco existía y que se la dio un Tribunal Supremo de Justicia. Buen punto. Básicamente, eso fue chavismo. Claro. Por lo tanto, lo único que está haciendo la oposición es usar lo que el chavismo colocó en la institucionalidad venezolana para buscar mecanismos para sacarlo. Eso no es un golpe de Estado. Lo que es bueno para el pueblo es bueno para la paz. Luis Vicente, al regreso, pues tenemos que ir a una pausa. Quería preguntarte, ¿qué opinas tú de la opinión de Hernán Escarrá, que es un constitucionalista? Dice, bueno, está bien, la Asamblea va a tener su puesto, pero la Asamblea no puede decir nada si no pasa por el poder del Tribunal Supremo de Justicia y algo que no sé cómo se maneja, que es el poder popular. Y eso que garantiza la gobernabilidad. Eso entra, no es verdad. Pero bueno, pero que eso garantiza la gobernabilidad, y a mí me parece que todo lo contrario está impidiendo los mecanismos de gobernabilidad. Que todos participen. Ya venimos con la respuesta, tenemos que ir a una pausa. Luis Vicente León, el presidente de Data Análisis, aquí en Coto y Pecini, Globovisión, no se parte de nuestra sintonía. Ustedes aquí en Coto y Pecini por Globovisión, con Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. No se olviden que su Twitter, @Luis Vicente León, aunque hemos recibido una cantidad de mensajes de todo tipo, la gente un poco escéptica con lo que va a suceder en los próximos días. Claro, estamos en un proceso de transición. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en Venezuela, que fue uno de los primeros que logró un pacto, en una época el pacto Punto Fijo, y que era entre los adecos, los copellanos, ahí se copiaron el pacto de la Moncloa, y miles de pactos que han salido para la gobernabilidad. ¿Crees que este es un momento que se firme ese pacto? Después volvemos a la pregunta que dejamos al aire. Mira, yo tengo una cosa, yo no creo que eso va a ocurrir ahora, en este momento, pero creo que eso es indispensable para poder dar viabilidad al país en el futuro sin una guerra civil y sin imposibilidad de avanzar. El tema es muy simple. Hay dos fuerzas. Las dos fuerzas son fuerzas relevantes. Nosotros no podemos minimizar el hecho, primero, de que la oposición obtuvo una mayoría relevante, contundente, que la población votara o no votara por un dirigente o un partido, votó por el cambio. Y lo manifestó a través del voto en los diputados de la oposición. Por lo tanto, ahí la oposición es una fuerza política que tiene que ser reconocida y respetada por el gobierno. Porque de lo contrario, lo único que va a hacer es hacerla crecer. Y la va a hacer crecer de manera inadecuada, en mi opinión. Sí, no porque crezca, sino porque va a crecer con la rabia y la frustración de tener que luchar por lograr el respeto a su propia posición. Y eso no es una buena democracia. Lo segundo es que la oposición también tiene que reconocer que el chavismo está ahí. Es decir, mira, esto, yo sé que a mucha gente no le gusta en la oposición, pero a ver, tú tienes una crisis perversa, una crisis
horrible en el país. Y un gobierno que no ha actuado adecuadamente ni racionalmente para resolver esa crisis. Y aún así, el 42% de la población venezolana votó por el chavismo en las elecciones regionales. Que si los movieron, que si... 42%, porque la votación fue una votación muy amplia, si la moviste, de todas maneras votó por el chavismo, porque es un voto secreto. Por lo tanto, a ver, tú no estás hablando de una fuerza que está acabada, ni que está erradicada de la población venezolana. Tú no estás hablando de un país que ya no rompió palito con el chavismo. Eso no es verdad. Sí, el chavismo sigue siendo una fuerza fundamental en Venezuela y tú tienes que entenderlo y no puedes actuar como actuaba el chavismo cuando era una mayoría equivalente a lo que tú eres hoy. Es decir, tratando de plantear un conflicto existencial donde yo gobierno, hago lo que me da la gana, no te paro, siento que tú eres el malo y te aplasto. No, porque no puedes. ¿Crees que es un momento de medida de fuerzas para después conciliar, dialogar? Yo creo que de alguna manera las dos fuerzas al principio están haciendo, están mostrando dos dientes. Es decir, el gobierno está mostrando los dientes para recordarle al país que él sigue siendo una fuerza fundamental. Porque como viene de una derrota, las derrotas siempre también son muy peligrosas para las fuerzas políticas porque se debilitan post-derrota. Aumenta su debilitamiento. Entonces, ¿qué está haciendo el chavismo? Tratando de mostrar los dientes y decir, mira, tú puedes haber ganado la Asamblea Nacional, pero aquí estoy yo, soy el gobierno, tengo el Ejecutivo, controlo las instituciones y además controlo las fuerzas, las armas legales e ilegales de Venezuela y estoy dispuesto a defenderme como sea. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, mira, tú puedes tener todos los votos que te dé la gana, pero aquí mando yo. Eso no es 100% cierto. Porque al final la votación también indica que la población se desconecta de ti. Y que si tú eventualmente intentas desconocer lo que esa población hizo, lo más probable es que te debilites y que explotes o implosiones. Pero en todo caso él está hoy mandando los mensajes. ¿Qué dice la oposición? La oposición también está, en vez de ir a una nota de negociación inicial para tratar de buscar acuerdos, está diciendo, bueno, si tú estás tratando de ser radical, yo también te voy a mostrar mi fuerza. Y todo eso que está pasando es eso, es decir, nosotros también vamos a jugar. Y además te pongo en peligro, porque cuando tú estés desconociendo la votación del pueblo, primero a nivel internacional estás destruido en términos de imagen, y a nivel local te puedes poner en aprietos. Ahora, ¿eso para dónde va? A un conflicto que es de consecuencias impredecibles, conflicto institucional, la paralización del país, o conflictos reales, digamos duros, de explosión social, o vas a terminar básicamente sentándote en una mesa para ver cómo resuelves el problema. Claro, y ahí viene otra vez la pregunta de lo que decía Hernán Escarrá sobre la crisis de gobernabilidad, que está garantizada la gobernabilidad en el país, pero porque la Asamblea puede decidir, pero se necesita pasar por el poder del Tribunal Supremo de Justicia y del poder popular. Entonces, ¿cómo vamos a engranar eso? Más bien eso crea un conflicto de gobernabilidad, ¿o qué piensas tú? Yo rescato de lo que dice Germán Escarrá. Básicamente rescato el tema de que es importante que la Asamblea entienda que forma parte de un conjunto global de instituciones y que trate de buscar los mecanismos para validar las decisiones y también negociar, porque al final de cuentas, de nuevo, tú puedes tener teóricamente el derecho a hacer cualquier ley que tú quieras sin preguntarle a nadie. Eso es verdad, teóricamente, pero empíricamente no lo es. O sea, si tú no negocias la ley de amnistía, ¿qué va a terminar pasando? Lo que va a terminar pasando es que tú te vas a tirar la ley de amnistía o un decreto de amnistía y que el Tribunal Supremo de Justicia va a decir que los crímenes por los que están presos, los presos políticos, son crímenes de lesa humanidad. ¿Es una barbaridad decir que esos crímenes son de lesa humanidad? Sí, es una barbaridad. Ahora, ¿lo puede decir el Tribunal Supremo de Justicia? Sí, el Tribunal Supremo de Justicia puede decir una barbaridad. ¿Y a dónde la apela? No, la apelo en el Tribunal de la Haya. Bueno, ¿cuántos años? ¿Dentro de cuántos años que lo va a apelar? Claro. Además, el Tribunal de la Haya no puede cambiar una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y todos estos organismos internacionales, por ejemplo UNASUR o también la OEA, las Naciones Unidas, las cartas interamericanas que se pueden plantear en Mercosur, que se pueden plantear en la OEA, existen, son válidas. Todas se pueden plantear, pero para todas necesitas tiempo. Necesitas tiempo, necesitas plantear de nuevo tu disposición a negociar. Es mucho mejor cuando tú te sientas y dices, mira, vale, yo estoy dispuesto a ceder en estos terrenos, pero yo necesito, por ejemplo, que tú aceptes los cambios en el modelo económico o que tú liberes, presos políticos que son impresentables en Venezuela. Pero si tú intentas hacer todo eso como si tú ya eres el papá de los helados,
O sea, te van a atropellar con el carrito. Es decir, te van a atropellar con el carrito helado, porque tú no es verdad que eres el único actor en esta historia. Claro. Ahora, el gobierno, por otro lado, sí piensa que puede hacer lo que le da la gana con la oposición y que puede desconocer la votación del pueblo. También está equivocado. O sea, que tú... digamos, en la idea general de la necesidad de acordar, de respetar lo que es la masa institucional global, yo estoy de acuerdo. Ahora, lo que dice Germán, que todo lo que dice la Asamblea lo tiene que pasar por el tribunal, eso es mentira. ¿Y el Poder Popular? Es decir, y mucho menos por el Poder Popular. Lo que puede ocurrir es que cuando hay una acción de la Asamblea Nacional que se pueda considerar inconstitucional, entonces el Tribunal Supremo de Justicia podrá revisar... Pero no puede contrancar todas las decisiones. Claro, tú puedes decir que es inconstitucional la Constitución. Si tú eres el Tribunal Supremo de Justicia y te fuiste por el barranco y lo único que quieres hacer es proteger al gobierno, tú puedes decir que la Constitución es inconstitucional y no hay a quién apelar. Ahora, ¿cuánto tiempo duras en eso? Anda, dale pues. ¿Y dónde va el país? Hay otra posición que también tomó la Asamblea. Dicen, bueno, nosotros que podemos aprobar o no las nuevas leyes económicas que va a presentar el presidente, nosotros podemos aprobarlas o no, pero si no vemos que hay un cambio en la propuesta y siguen con la misma línea económica de los últimos 15 años, no las vamos a aprobar. ¿Cómo ves tú esta posición? ¿Crees que se van a presentar nuevos proyectos ante los nuevos ministros que se nombraron? Bueno, es que de entrada el país está destruido en términos económicos. Es decir, no tienes plata, tienes una deuda brutal, tienes básicamente una inflación desbordada, que no importa si la publica o no el Banco Central, está ahí y la estamos viendo todos y viviendo sobre todo toda la población, y que si tú no atiendes el problema, simplemente vas a tener problemas sociales. O sea, esto no es un tema ni de amenazas, ni de complots, ni de guerras, ni de golpistas. Es muy simple. O sea, si tú tienes una población que no consigue leche, que no consigue comida, ¿cuánto tiempo crees que va a esperar para que explote? Para que empiecen a haber grupos, conflictos, gente protestando, chispas que se encienden. O sea, eso va a pasar aunque nadie la planifique. O sea, tú tienes que atender el problema como gobierno. Ahora, por otro lado, la oposición tiene toda la razón cuando dice, en la Asamblea, cuando dice, mira, la responsabilidad de gobernar económicamente, de gobernar es del Ejecutivo. O sea, el que puede establecer la política económica del país es el gobierno, no es la Asamblea Nacional. ¿Pero quién la puede aprobar? Pero la ley es las leyes son responsabilidad del Poder Legislativo. Por lo tanto, la ley de costos y precios justos no es una responsabilidad del Ejecutivo. Se la abrogó con una ley habilitante y él decretó lo que le daba la gana. Pero ¿quién dijo que la Asamblea Nacional de Venezuela no puede revisar la ley de costos y precios justos? ¿Cómo revisar la ley de presupuestos? ¿Cómo revisar todas las leyes que hayan establecido en una ley habilitante? ¿Qué tiene de constitucional eso? Nada. Si es que las leyes son vivas y tú puedes replantearte un país 20.000 veces. Si es que te has replanteado hasta la Constitución. Es decir, ¿quién va a decir que no se pueden revisar las leyes? El gobierno que convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y revisó nada más y nada menos que la Constitución del país. Es decir, es el que va a decir que es inconstitucional que la Asamblea Nacional revise las leyes que ha establecido el Ejecutivo, ¿no? Sí. Y una vez establecido, vale la pena decir que Venezuela no tiene derecho a veto. Es decir, ese cuento cuando el presidente dice nosotros no vamos a aprobar ninguna ley de la Asamblea que vaya en contra. Ya, papá, ¿quién te dijo que tú podías? Tú puedes devolver la ley una vez y la siguiente está automáticamente aprobada y se puede llevar a la Gaceta Oficial sin pasar por Go ni pagar 200 bolos. Y así no lo prevé para publicarlo en la Gaceta Oficial, se puede publicar en una Gaceta aparte de la Asamblea. Además, vale la pena decir, bueno, tú lo puedes llevar al Tribunal Supremo de Justicia, eso sí. ¿Y qué va a decir el Tribunal Supremo de Justicia? Que una decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela modificando la ley de costo y precio justo es inconstitucional. Por los tres diputados que nombraron, pueden hacerlo. Bueno, quita los 3 diputados. Es decir, por cierto, supón que los 3 diputados son ilegales. O sea, ¿so what?
Pueden quitarlo y siguen siendo O mayoría. sea, tú sigues siendo una mayoría, es más, la segunda mayoría calificada, que es la mayoría de 3/5, con lo cual además puedes establecer leyes orgánicas del país. Mira, una última pregunta, porque tú todos los diciembres, y siempre tratamos de hablar de eso en enero, si no te invito otra vez al programa. Algunos tips para poder sufragar toda la crisis de 2016, no es una pregunta fácil. Sí. Así que, a ver, Pero yo creo que tienes que tener en la mente, primero, que este es un país, esto es un año muy malo. Y en un año muy malo, tú tienes que, primero, ordenarte, hacer tu presupuesto familiar, quitar toda la grasa posible. Te vas a enfrentar con una gran inflación, tienes que buscar mecanismos para reducir tus costos de vida y tienes que buscar mecanismos para generar ingresos adicionales. Todo el mundo en la casa a trabajar, no, por supuesto no los chiquitos, pero tienes mire, que si ir pueden a generar también, que ayuden a la mamá a hacer tortas, a hacer lo que sea, aunque sea hacer la cola. Un millón de gracias, Luis Vicente, siempre un placer tenerte aquí. Te invito lo más pronto que pueda para seguir analizando este momento histórico tan interesante que vive el país y que ojalá que vaya por esos cauces que tú dices, más hacia el diálogo, más hacia la unión, porque así de divididos y polarizados que estamos más que nunca, no creo que lleguemos a nada, no sé. Yo creo que vamos a pasar mucha roncha, pero el final de esa historia va a terminar siendo una negociación. Lamentablemente, el mundo, y no solo Venezuela, el mundo ha demostrado que solo negocia cuando ha hecho todas las demás estupideces primero. Bueno, vamos a ver las estupideces, pero también vamos a ver la negociación. Así es. Muchísimas gracias, Luis Vicente. Solo por la casa Luis Vicente León, @Luis Vicente León, y nosotros regresamos con más.